Ayer el Senado argentino aprobó el proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei. Más allá de los detalles técnicos, plazos de prueba extendidos, cambios en indemnizaciones, nuevas modalidades de contratación, limitaciones a sanciones y a la litigiosidad, el mensaje político fue claro: flexibilizar para liberar fuerzas productivas, reducir costos para incentivar la inversión, desregular para que el mercado ordene. El argumento central es conocido: menos rigidez equivale a más empleo, y más empleo equivale a más bienestar. Pero cuando una reforma de este calibre se presenta como necesaria, inevitable y casi natural, conviene detenerse un momento y hacer una pregunta incómoda, que no es económica, sino filosófica. ¿De dónde nace la ley? ¿Del mercado? ¿De la mayoría circunstancial? ¿O de un criterio más profundo de justicia? Cicerón, escribiendo en la Roma convulsionada del siglo I a.C., sostuvo algo que hoy resulta explosivo. La ley verdadera no es simplemente lo que decide el poder político, ni lo que conviene a los intereses dominantes. La ley verdadera es la recta razón conforme a la naturaleza, universal, constante, anterior a cualquier decreto. Dicho de otro modo, hay normas que pueden ser legales pero injustas. Y cuando eso ocurre, el problema no es la desobediencia civil, el problema es la degradación del derecho. Antes de seguir, si te interesa este enfoque que conecta debates actuales argentinos con la tradición clásica para ayudarte a debatir con más herramientas, te invito a suscribirte, dejar un like y comentar. Este tipo de análisis necesita comunidad para sostenerse y crecer. Volvamos a la reforma. Sus defensores sostienen que el mercado laboral argentino estaba distorsionado por un exceso de regulaciones protectoras, que esas regulaciones desincentivaban la contratación formal y que, por lo tanto, flexibilizar es un acto de racionalidad económica. La ley, en esta perspectiva, debe adaptarse a la lógica del mercado. Si el mercado requiere menos costos laborales para funcionar, la ley debe reducir esos costos. El mercado aparece así como criterio normativo. Lo que favorece su dinamismo es bueno, lo que lo obstaculiza es malo. Cicerón habría mirado este razonamiento con profunda desconfianza, no porque ignorara la importancia del comercio o de la propiedad privada. Roma era una sociedad comercial, sino porque para él el derecho no se funda en la utilidad inmediata, se funda en la justicia. Y la justicia, para la tradición de la ley natural, implica reconocer la dignidad racional y social del ser humano. El trabajador no es simplemente un factor de producción, es un ciudadano. No es un costo, es parte constitutiva de la República. Aquí aparece el núcleo del problema. Si concebimos la ley laboral exclusivamente como instrumento para maximizar la eficiencia económica, estamos subordinando el derecho a una lógica parcial. La ley deja de ser un límite al poder, incluido el poder económico, y pasa a ser su herramienta. Cicerón insistía en que la República es una comunidad unida por el derecho y el interés común. Si el derecho se redefine en función de un interés sectorial, aunque sea poderoso, la comunidad se fragmenta. Los defensores de la reforma dirán: pero fue aprobada por el Congreso, es legítima. Cicerón no negaría la importancia del procedimiento, pero recordaría que la legitimidad formal no agota la cuestión. Una mayoría puede sancionar normas injustas. La historia romana, que él mismo vivió, está llena de ejemplos de leyes votadas que favorecieron ambiciones personales y precipitaron el colapso institucional. La pregunta clave no es solo quién vota la ley, sino qué principio la orienta. La reforma laboral de Milei se inscribe en una visión del orden social, donde la libertad contractual ocupa el centro. Si el empleador y el empleado acuerdan ciertas condiciones, el Estado no debería interferir demasiado. Esta idea presupone igualdad de condiciones entre las partes. Cicerón, sin embargo, entendía que la justicia exige atender a la desigualdad real. La ley no puede tratar como simétricas situaciones que no lo son. Si una parte negocia desde la necesidad urgente y la otra desde la abundancia de opciones, la formalidad del acuerdo no garantiza su justicia. En la Argentina actual, donde el desempleo y la precarización son experiencias extendidas, esta simetría es concreta. Cuando la ley reduce protecciones en nombre de la competitividad, está redefiniendo el equilibrio de poder. Puede hacerlo con argumentos técnicos impecables, pero la cuestión ciceroniana persiste. ¿Respeta la dignidad del ciudadano trabajador como fin en sí mismo o lo considera principalmente como medio para dinamizar el mercado? Cicerón afirmaba que existe una ley común a todos los pueblos, que manda hacer el bien y prohíbe la injusticia. Esa ley no cambia con el clima político ni con la presión financiera. Aplicado al debate actual, esto implica que no todo ajuste normativo es moralmente neutro. Cuando una reforma altera el nivel de protección de millones de personas, no estamos ante una simple variable económica, estamos ante una decisión sobre el tipo de comunidad que queremos ser. A mitad de este análisis, hago una pausa para invitarte nuevamente a suscribirte, dejar un like y comentar. Si estas reflexiones te sirven para intervenir mejor en discusiones concretas, en el trabajo, en la universidad, en redes, vale la pena fortalecer este espacio.
Uno de los argumentos más repetidos por el oficialismo es que la rigidez laboral generaba informalidad y que, por lo tanto, reducir derechos formales ampliará oportunidades reales. Cicerón nos obliga a examinar este razonamiento con una vara más exigente. Incluso si una medida aumenta ciertos indicadores, debemos preguntarnos si el costo en términos de seguridad y estabilidad es compatible con la justicia. La ley natural no es enemiga de la eficacia, pero no la convierte en valor supremo. Además, la tradición ciceroniana sostiene que la ley debe proteger especialmente a quienes están en situación de vulnerabilidad, no porque sean débiles en términos morales, sino porque la igualdad jurídica busca compensar desigualdades fácticas. Si el derecho se limita a garantizar la libertad de contratar, pero ignora el contexto material, termina consolidando la posición del más fuerte. Y Cicerón fue explícito: el derecho no nace del capricho del fuerte. Aquí, el contraste con el libertarianismo es directo. Para esta corriente, el mercado es un orden espontáneo que refleja preferencias individuales y asigna recursos eficientemente. Interferir demasiado sería distorsionar ese orden. Cicerón, en cambio, parte de la primacía de la comunidad política. El mercado existe dentro de la república, no al revés. Cuando el mercado redefine el derecho, se invierte el orden. La comunidad queda subordinada a la lógica del intercambio. La reforma laboral puede defenderse como estrategia económica. Lo que no puede hacerse, sin caer en simplificación, es presentarla como moralmente obvia. Desde la perspectiva de la ley natural, toda norma debe de responder a una concepción de justicia. Si esa concepción reduce al ciudadano agente económico, empobrece la idea misma de república. Cicerón murió defendiendo la república frente a la concentración de poder personal. Sabía que el deterioro institucional no ocurre por golpes espectaculares, sino por la erosión paulatina de principios compartidos. Cuando el derecho deja de ser referencia común y se percibe como instrumento de un proyecto particular, la confianza se debilita. En la Argentina, donde la polarización es intensa, cada reforma estructural corre el riesgo de ser vista no como ley común, sino como victoria de una facción. Esto no significa que toda reforma sea ilegítima, ni que el statu quo sea sagrado. Significa que el criterio de evaluación no puede ser únicamente la reacción de los mercados o la aprobación coyuntural. Debe incluir una reflexión más profunda sobre la dignidad humana, la equidad y el bien común. Cicerón nos recuerda que, sin esa reflexión, la ley se convierte en mera técnica de poder. Al final, la discusión sobre la reforma laboral es también una discusión sobre el fundamento del derecho en la Argentina contemporánea. ¿Queremos un orden jurídico que se adapte primariamente a las necesidades del capital y a la competencia global? ¿O uno que, sin desconocer la economía, mantenga como norte la protección de la persona como ciudadano y no solo como trabajador intercambiable? Cicerón no ofrece respuestas técnicas a problemas macroeconómicos. Ofrece algo más incómodo: un criterio moral. La ley no nace del mercado ni del capricho del fuerte, aunque ambos influyan. Nace de la exigencia de justicia inscrita en la naturaleza racional y social del ser humano. Si olvidamos eso, podemos tener reformas eficientes, pero difícilmente tendremos una república sólida. Si este análisis te ayudó a mirar la reforma laboral desde una perspectiva más amplia y a enriquecer tus argumentos en el debate actual, te invito por última vez a suscribirte, dejar un like y comentar. Pensar la política con la ayuda de la tradición clásica no resuelve mágicamente los conflictos, pero sí eleva la discusión y nos recuerda que la ley es algo demasiado importante como para dejarlo solo en manos del mercado o del más fuerte. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.